Bienvenidos, queridos amigos, este es su programa Diálogo Abierto. Estamos ya iniciando la lección número 11, la que se estudiará el 15 de marzo de este año. Contentos de estar con ustedes, agradecidos por su sintonía, ya sea que estés por la radio Nuevo Tiempo, aquí en Lima, la 103.3 FM, o allá por el canal YouTube. También este es un buen momento para que tú compartas el enlace de YouTube o también compartas el dial de la radio con tus seres queridos, amigos, porque creo que es importante que todos tengan la oportunidad de escuchar el estudio de la palabra de Dios que tendremos en esta ocasión. La lección 11 titula ¿Qué más pude hacer? Y como es costumbre de este programa, ya está con nosotros nuestra invitada del todo especial. Está con nosotros la maestra Luz Vivanco. Ella es teóloga también, trabaja enseñando los cursos de Biblia aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenida, Luz. Gracias, pastor. Bueno, es un gusto estar con ustedes en este programa y esperamos pues que Dios nos ilumine para poder estudiar la palabra junto con todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Luz, este programa tiene muchos años, mucho más de 20 años ya en el aire. No sé si alguna vez en el pasado estuviste en el programa, tal vez cuando solo era en radio. ¿Estuviste alguna vez? No, pastor. Sí apoyaba cuando estuve un tiempo en la facultad a armar los programas. Pero participar directamente no. Esta sería la primera vez. Exacto. Bueno, me alegra de que estés acá, Luz. Me alegra en verdad que seas parte de este programa. Creo que es importante que tu presencia en este lugar, tu contribución va a ser muy significativa, tu experiencia de vida va a ser muy significativa también. Estamos ya iniciando prácticamente las clases porque el próximo lunes estaremos iniciando las clases acá el 17 de marzo, ¿no? Una semanita antes. ¿Qué le decimos a nuestros estudiantes? Porque deben estar ellos ya cerrando sus campañas de colportaje, tal vez algunos también en casita, despidiéndose ya de los padres, de los amigos. Este va a ser el último sábado que tal vez algunos pasen en sus iglesias, en sus casas, y luego vendrán para la universidad. Algunas palabras para ellos, para los padres también. Bueno, a mis estudiantes... porque he enseñado a muchos de ellos desde primero a quinto año en la universidad. Les deseo que Dios los bendiga y que hayan completado, ¿no?, todas sus metas hasta aquí para poder regresar con bien a las clases. Yo sé que Dios los ha prosperado y los ha cuidado también, así que los esperamos, chicos, y a sus padres, siéntanse seguros de que aquí en la UPU están en casa. Qué bueno, nos alegra escucharte, Luz. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar nuestro estudio, el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué más pude hacer? Pero antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios, es importante orar. Luz, por favor, guíanos en esta oración. Listo, pastor, oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque en este día estamos, Señor, aquí estudiando tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender cada una de las lecciones que tú nos quieres dar en este día. Que nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones se abran a ti y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a poder, Señor, aplicar cada una de las cosas aprendidas en esta lección en nuestras propias vidas. Acompáñanos y bendícenos cada día, te lo pedimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. El texto central para memorizar está en Juan 18:37. Ahí dice: entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Oye mi voz. Bueno, en este mundo, los seres humanos, Luz, tenemos muchas preguntas.
Los seres humanos tenemos dudas, no es tan sencillo hay veces respondernos a las preguntas y a las dudas. Hay gente que duda de la existencia de Dios. Sí. Hay gente que no se siente tranquila con su fe, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no puede ser todo tal vez más claro, todo más transparente? ¿Por qué los seres humanos a veces tenemos preguntas sin respuesta? Bueno, esta pregunta realmente pues es algo que siempre nos hacemos, ¿no? Especialmente los cristianos, ¿no? Cuando vamos y llevamos el mensaje a otras personas, ¿no? O vamos a lugares distintos donde vemos que Dios ha sido quitado, erradicado prácticamente de la vida del ser humano, ¿no? Pero sabemos muy bien pues que todo esto, la negación de Dios en la vida del ser humano, es a consecuencia del pecado. Porque cuando Dios nos creó, Él nos creó perfectos a su imagen y semejanza, ¿no? Con esa capacidad de poder amarlo, con esa capacidad de poder glorificarlo, ¿no? A Él. Pero cuando ingresó el pecado a este mundo, sabemos muy bien que toda esta relación tan bonita que el hombre tenía o era el ideal de Dios para el hombre, se distorsionó. Y lamentablemente hoy en día vemos, ¿no? Que sociedades enteras, países enteros, han quitado a Dios de en medio de sus vidas, porque simplemente hablar de Dios significa para ellos cambiar muchas cosas en su estilo de vida, en sus creencias, ¿no? Y lamentablemente, pues mientras el pecado esté aquí, sabemos que el supuesto gobernante de este mundo, que es Satanás, va a seguir metiendo, ¿no? Ideas erradas dentro de las mentes de las personas, ¿no? Y esto lo estamos viendo y lo hemos visto durante toda la historia, ¿no? Del pueblo de Dios. Bueno, justo estudiamos en estas semanas que el enemigo de Dios pues es un mentiroso, engañador, ¿no? Y lo que más quiere es que el ser humano tal vez crea que Dios no existe, ¿no? A él le interesa eso, le interesa que de alguna forma los seres humanos vivan sin esperanza para el futuro, sin un Salvador, sin la oportunidad, sin el creer que existe un Dios que puede librarlos, que puede salvarlos, que puede llevarnos a vivir eternamente. Hay gente que dice, bueno, esta es la única vida que vamos a vivir, lo que viene por delante es la muerte, así que hagamos todo lo que podamos mientras tengamos vida, porque no hay más. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios de que esto no es todo, esto es solo un adelanto, la vida eterna todavía está por delante. El Señor Jesús es el que de alguna manera nos libera de esta situación. El Señor Jesús es el ser que va a acabar teniendo la victoria, es el que ahora reina y deberíamos de creer en eso. Yo sé que no es sencillo para muchos de nuestros oyentes, sé que para algunos de ellos esto exige fe, pero así es, la vida cristiana necesita ser una vida de fe. ¿Qué significa que el Señor Jesús sea el Rey, el vencedor, el victorioso? ¿Qué implicancias tiene eso en nuestra vida, Luz? Bueno, de manera personal, el conocer esta verdad nos ayuda a nosotros también a tener, ¿no? Esa esperanza, ¿no? Esa esperanza que nos lleva a nosotros a entender de que Cristo, ¿no? Que Dios se hizo hombre por nosotros, porque Él quiso tomar nuestro lugar. Él quiso darnos la oportunidad de poder obtener también en algún momento la salvación y la vida eterna, ¿no? Y como dice el título de la lección, ¿no? O sea, prácticamente Él ya hizo todo. ¿Qué más puede hacer? Ya hizo todo por nosotros. Ya nos dejó todo listo, como dice, servido en bandeja, ¿no? Para que nosotros únicamente podamos tomar el sacrificio que Él ya realizó, tomarlo en nuestras vidas y mediante su sangre expiatoria poder obtener la salvación y la vida eterna. Entonces, es tan sencillo, ¿no? A veces cuando uno como cristiano lo ve, que es tan sencillo el hecho de aceptar lo que Cristo ya hizo, ¿no? Pero lamentablemente, pues, el pecado, ¿no? Nubla todavía las mentes de muchas personas. Porque Satanás todavía está presente, todavía existe, todavía habla. Exacto. ¿No? Y está, pues, distorsionando, ¿no? La idea de lo que es el amor de Dios hasta el día de hoy, ¿no? A mí me ha tocado conversar con personas, ¿no? No creyentes, ¿no? Ateos, gnósticos, agnósticos. Y realmente, ¿no? Cuando ellos te preguntan
¿tú eres cristiana? ¿Y en qué crees? ¿Cuál es tu creencia? ¿Por qué crees en Dios? Y cuando uno le explica, pues vemos, ¿no?, que muchos de ellos te miran con un poco de cómo es posible que creas en algo que tú no puedes ver, en algo que no puedes tocar, en algo que simplemente pareciera una fantasía, ¿no? Y a veces es muy difícil, ¿no?, tratar de explicar a estas personas de que realmente Dios es real, porque nosotros lo sentimos a Él, ¿no? Que su Santo Espíritu de muchas formas también trabaja en nosotros para darnos a entender de que Dios es real y que vive en nosotros. Bueno, tal vez una primera cosa que podríamos decirle a nuestros oyentes acá, Luz, entonces, que al final, en esta guerra, en este conflicto entre el bien y el mal, Cristo es un vencedor, es un victorioso y nos quiere dar esa victoria a nosotros, ¿no es cierto? Claro. Ya el enemigo ha sido derrotado, el diablo ya fue vencido y nosotros no deberíamos estar dudando de la existencia de Dios, no deberíamos de dudar de la victoria de Dios, sino deberíamos de aferrarnos y acercarnos a Dios. Ahora, el problema del ser humano hay veces que cuando se mira a sí mismo, se mira también sumamente malo, ¿no? Sí. Se mira lleno de defectos, se mira imperdonable, se mira haciendo cosas malas y como consecuencia dice, bueno, Dios no hay forma. Si Dios existe, yo no estoy con Él, o sea, yo voy con el diablo porque hago todo lo equivocado. No, es muy raro encontrar una persona que hace lo malo y no sea consciente de que está haciendo lo malo. Tal vez hayan conciencias muy encalladas, pero lo normal es que incluso el ladrón sabe que robar es malo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos frente a esa situación? Frente a este hecho de que necesitamos que alguien nos justifique, necesitamos que alguien nos perdone. ¿Hay posibilidad? ¿No hay posibilidad? ¿Qué dice la Biblia al respecto, Luz? Bueno, la Biblia nos dice claramente, ¿no?, de que ya Cristo tomó nuestro lugar, de que perdón para lo malo que hagamos hay, ¿no? Porque encontramos muchos textos en alusión a esto, ¿no? De que este hombre, ¿no?, de maldad, esta naturaleza de maldad, de pecado, ¿no? O sea, no es el fin último del hombre, ¿no? Porque si Dios hubiese querido erradicar la maldad desde el principio y no darle la oportunidad al hombre de que el hombre pudiera también darse cuenta de su condición, yo creo que Dios, en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, los hubiese destruido, ¿no? Y hubiese creado nuevas criaturas limpias, sin defecto. Pero es que Dios nos ama tanto que sin importar tu condición, ¿no?, sin importar quién seas, lo que hayas hecho, de dónde vengas, Dios te ama, ¿no?, tal y como tú eres, ¿no? Y eso me lo ha demostrado a mí. Yo sé que también a muchas personas que están escuchándonos o viéndonos, también se lo ha demostrado. A Dios no le importa tu condición, no le importa cuán bajo hayas caído. A Él lo que le importa es cómo tú te levantas de esa situación, cómo tú fijas tus ojos en Cristo y dejas que Él, pues, haga la parte que le toca en tu vida, ¿no? Porque humanamente es difícil que nosotros podamos salir adelante. Como dice nuestra lección, Dios es justo, pero también es el que nos justifica. Exacto. También es el que nos perdona. Ahora, esta justificación, Luz, ¿qué implica? Porque también los seres humanos, eso, Romanos 3:23 al 26 nos dice eso de que Dios es justo y el que justifica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Dios hace? O sea, dice, ya, yo te justifico y te dejo en esa misma condición, ¿o Él hace algo más? No. Dios nos dice pues que Él claramente, ¿no?, Él tomará, dice, nuestros pecados y los tirará al fondo del mar. Él nos limpiará de todo mal. Entonces, la justificación implica mucho más que simplemente, o sea, significa que nosotros, un cambio total en nosotros, ¿no? El aceptar lo que Cristo nos da, ese regalo tan hermoso de la salvación, implica que Él nos cambia totalmente. Él cambia todo en nosotros, ¿no? Yo hace unos años atrás escuchaba una historia, ¿no? Usted la debe haber escuchado también, de aquel hombre que pintó la Santa Cena, ¿no? Donde él había tomado pues los modelos que en ese entonces él encontró
Y para pintar a Jesús había elegido al modelo más... El rostro más simpático, se puede decir, ¿no? Y lo pintó, pero dejó en stand-by a Judas, ¿no? Y años después, cuando él retomó la pintura, buscó al modelo para Judas. Y sin saberlo, escogió a este mismo hombre, ¿no? A este mismo hombre, pero este mismo hombre ya no tenía ese semblante que tenía al inicio, ¿no? Porque había llevado pues una vida desordenada, una vida pues que no estaba bien, y ya su rostro también había cambiado, se había demacrado, ya no era el mismo, ya no tenía esa belleza, ya no tenía esa simpatía que irradiaba al inicio, ¿no? Y el pecado lamentablemente también llega a hacer estragos en nosotros, ¿no? Nos cambia, nos transforma a veces hasta el punto en que el hombre dice, pero yo ya no puedo salir de esto, ¿no? Mi vida ya no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo puedo salir de esto? Ya yo no valgo para nada. Y yo he escuchado a muchas personas hablar así, ¿no? De sí mismas. Mi vida no vale, yo no sirvo, ¿no? Pero Cristo nos dice todo lo contrario, ¿no? Con lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso es que la palabra nos dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, de tal manera Él me amó a mí, nos amó a todos, sin escatimar nada, porque hasta dio su propia vida, ¿no? Por nosotros. Ahora, eso el Señor Jesús hizo en el pasado, y cuando uno lee Apocalipsis también nos damos cuenta de que Él va a seguir haciendo cosas, todavía sigue haciendo ahora y hará cosas en el futuro, porque incluso el mundo entero lo transformará. Habrá una recreación de este mundo, una vegetación perfecta, un ambiente perfecto donde los hijos de Dios vivirán eternamente. O sea, Él seguirá trabajando y sigue trabajando para nuestro bien, ¿no? Es importante, yo creo, recordar eso, que Dios no es un Dios que no está interesado en nuestro bienestar, sino que lo que más le interesa es nuestro bien, nuestra felicidad, que disfrutemos de la vida mientras Él nos la da. No solamente acá, sino que luego disfrutemos de la vida por la eternidad. Es el Dios que tenemos, un Dios que es justo, pero también un Dios que nos justifica. Es un Dios que nos ayuda a ser cada vez más cercanos a Él, ¿no? Bueno, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento y vamos a retornar para continuar hablando de este tema tan importante. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Y por qué Dios dice qué más podría hacer por ustedes, ¿no? Quédate con nosotros, volvemos en un instante. Verás oportunidades donde otros ven caídas, descubriendo la fuerza que impulsa la vida. En cada desafío, no solo ayudarás, guiarás a las personas, creando caminos donde había obstáculos. Estudia tecnología médica, especialidad de terapia física y rehabilitación. En la UPU, construimos tu mejor versión. Conoce la carrera de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Aquí te formarás en la realización de análisis clínico, el diagnóstico de patologías y la toma de muestras biológicas. Nuestras instalaciones están diseñadas para darte la mejor formación y especialización en las diversas áreas. Descubre las oportunidades internacionales que esta carrera tiene para ti y lleva tu talento al siguiente nivel. Prepárate para ser una pieza fundamental en la lucha contra las enfermedades y mejorar la salud de las personas. Matricúlate hoy y empieza a hacer la diferencia en la vida de muchos. Encontrarás respuestas que cambien destinos en cada muestra y célula, tocando lo más puro de la vida. No solo investigarás, descubrirás las curas a enfermedades y marcarás el camino hacia un mundo más sano y seguro. Estudia tecnología médica, especialidad en laboratorio clínico y anatomía patológica. En la UPU, construimos tu mejor versión. Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en su programa Diálogo Abierto. Estamos acá con Luz conversando sobre este Dios que hace cosas, ¿no? Ha tenido victorias por nosotros, nos justifica
Él es un Dios que hace mucho para que nosotros seamos salvos y nunca ha dejado de hacer, sigue haciendo ahora y seguirá haciendo en el futuro, como decíamos hace un rato. Incluso recreará este mundo para que sus hijos vivan con la dignidad que Él quiere que vivamos, con la felicidad que Él quiere que vivamos. En la Biblia, Luz, hay dos pasajes bíblicos muy interesantes que muestran que Dios realmente dice, bueno, yo estoy haciendo todo. Si tú te vas a perder, ya es por causa tuya, pero ¿y qué más yo ya puedo hacer? ¿No es cierto? Entonces, capaz nos comentas un poco de qué pasaje estamos hablando y qué enseñanzas nos dejan estos pasajes. Bueno, hay un texto que leímos en la lección que está en Isaías 5, versículo 4, ¿no? Que nos dice, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas buenas, dio uvas silvestres? ¿No? Y básicamente, pues este texto también, ¿no?, se relaciona mucho con la lección que estamos estudiando, ¿no? A la pregunta, ¿no?, ¿qué más se había de hacer? ¿No? ¿Qué más? O sea, Dios, como ya mencionábamos hace un momento, lo hizo todo. O sea, ¿qué más? Ya dio su vida, murió por nosotros, soportó nuestras cargas, llevó, ¿no?, todas nuestras faltas en su persona. Entonces, ahora nos está defendiendo en el santuario celestial. Exacto, ahorita está cumpliendo una función en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, ¿no? Pero ¿qué más, no? ¿Qué más? Ya, o sea, prácticamente Él ya hizo todo lo que podía hacer como Dios en ese sentido, ¿no? Pero ahora, como dice, la pelota está también ya ahora en nuestro lado, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Dice, porque Él esperaba, como dice Isaías, ¿no?, esperaba uvas buenas, pero al final, ¿no?, cuando va a cosechar, pues se encuentra que no todas las uvas son buenas, ¿no? Él espera, ¿no?, que todo su pueblo pueda entender lo que Él hizo. Él espera que todos sus hijos, sin excepción, entiendan lo que Él hizo por nosotros. Y que den buenos frutos. Exacto, ¿no? Y que su vida sea, pues, una vida de acuerdo a lo que Él espera. Pero lamentablemente, pues, sabemos muy bien que Satanás no descansa, ¿no? Satanás, como dice la palabra, está como león rugiente, ¿no? Y como yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no?, él no va a descansar nunca, ¿no? Él va a estar siempre viendo, ¿no?, quién se descuida, ¿no?, para poder ahí meter. Ahora, si, ¿no?, Satanás está trabajando todo el tiempo y Dios ya hizo todo, ¿qué podemos hacer nosotros para que de alguna manera, Luz, no estemos, pues, siendo empujados, llevados por el enemigo de Dios y produzcamos buenos frutos, ¿no? Porque Dios ya hizo todo para que produzcamos buenos frutos y no lo hacemos porque el diablo nos obliga, prácticamente nos empuja. ¿Qué podemos hacer, Luz? Es que ahí viene, pues, la parte humanamente, no difícil, pero sí, pues, donde tenemos que poner más de nuestra parte, ¿no? Porque sabemos que el enemigo va a usar estrategias, pues, impensables a veces, ¿no? Y va a usar siempre las cosas que más llaman nuestra atención. Y como dice la palabra, debemos velar y orar, ¿no? Estar listos, ¿no?, cuando lleguen las acechanzas del diablo, del enemigo, ¿no? Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos en comunión con Dios, si nosotros no aceptamos, ¿verdad?, lo que Dios nos ofrece y no lo tenemos bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, cuando llegue ese momento, pues, de tener que decidir, porque recordemos que Dios nos dio esa libertad de elección, porque Él no nos va a obligar no nos obliga y nos dice así como no somos autómatas, ¿no?, robotitos, que Dios nos dice, ve por este camino y nos da cuerda y nos manda por aquí, ¿no? No te desvíes y nos sigue este camino. Sino que Dios, al darnos la libertad, el libre albedrío, nos da también la oportunidad de elegir, ¿no? Entonces, básicamente sería nuestra elección, o sea, elegir bien. Exacto. No es sencillo, hay veces, ¿no? No es sencillo, y yo personalmente se lo digo también, ¿no? Somos humanos. Y a veces tomar buenas decisiones de acuerdo a lo que Dios espera de mí, a veces es una gran lucha, ¿no?, que uno tiene, que el cristiano enfrenta, ¿no? El saber decidir, ¿no?, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque a veces también en las clases los estudiantes preguntan, pero no hay un término medio, no es que pueda hacer a veces lo bueno y a veces puedo hacer esto que también me gusta, que sé que no está bien.
Es que en la Biblia no encontramos términos medios, ¿no? Dios dice o eres frío o eres caliente, ¿no? Pero no te dice, pues, un día puedes hacer esto y al otro día puedes hacer esto y ya, ¿no? Si no, la vida, pues, para algunos sería tan fácil, ¿no? Tan sencillo, ¿no? Claro. Mira, me llama la atención, Luz, del texto que tú has leído también, el hecho de que este texto, esta pregunta, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Implica como que diciendo, mira, ustedes juzguen, pues, ¿no? O sea, ustedes evalúen hasta qué punto. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. O sea, Dios está pidiendo que nosotros lo juzguemos a Él. Dios está diciendo que nosotros vamos a poder determinar si realmente Él hizo o no hizo. ¿Qué implicancias tiene este hecho de que de alguna manera Dios dice, bueno, mira, ¿qué más puedo hacer? Ustedes vean. Es que a veces, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos pues que a veces Dios, se puede decir, no es que se cansa, sino que a veces a tanta insistencia del ser humano, Dios dice, está bien, te voy a dejar hacer lo que tú quieras. No, algo muy parecido a lo que pasó con el pueblo de Israel cuando querían reyes, ¿no? Dios les dijo, ustedes no necesitan reyes, porque estamos bien, estamos trabajando bajo mi reino. Pero el pueblo insistía, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y las consecuencias sabemos que no fueron buenas, ¿no? Vino uno tras otro haciendo lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Y sabemos muy bien que pues a veces Dios, a tanta insistencia del hombre, dice, está bien, ¿no? Igual que un padre, ¿no? Está bien, hijo, te voy a dejar, ¿no? Prueba esto. Si tú tanto quieres, pruébalo, ¿no? Y al final tú tomas, ¿no? Tu decisión. Si realmente lo que tú querías hacer estaba bien o lo que yo te estaba planteando era la mejor opción. Y los seres humanos que están alrededor y que han tomado buenas decisiones, supongo que van a tener la chance de observar de que Dios dio esa libertad, ¿no? Claro. Van a tener la oportunidad de juzgar y decir, bueno, sí, el Señor realmente le dio la oportunidad a tal persona, claro, y él decidió mal. O sea, no es que Dios lo obligó, no. Más bien Dios estuvo luchando para tratar de que él dé buenos frutos, pero si nunca dio buenos frutos es porque él lo decidió, no fue porque, exacto, digamos, estaba obligado a dar malos frutos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, al final es la decisión de cada uno, porque nosotros sabemos, ¿no? Sabemos que hay un código ético, le vamos a llamar, que son los 10 mandamientos. Sabemos muy bien lo que Dios espera de nosotros. Tenemos esa guía, ¿no? Esa guía que toda sociedad tiene, los códigos éticos. Para nosotros los cristianos está aquí en la palabra, los mandamientos. Y sabemos muy bien cuál es el camino que debemos seguir. Pero a veces somos nosotros quienes, pues, nos encantan por caminos equivocados. Sí, abrir puertas que no debemos a veces, ¿no? Y a veces no sabemos cómo cerrarlas, ¿no? Y ya cuando caemos o nos alejamos tanto, recién nos damos cuenta, ¿no? Y volteamos hacia atrás y vemos que ya hemos recorrido un camino tan largo que a veces nos sentimos así como el hijo pródigo, ¿no? Indignos de volver ante el Padre, ¿no? Porque el hijo pródigo, sabemos muy bien que él siempre conoció el camino. Lo que no le permitía regresar, ¿qué era? Su condición. Sí, claro, su indignidad. Sentía que no debía, ¿no? Exacto, él se sentía avergonzado con el Padre por lo que la misma decisión que él había tomado, el camino que había decidido recorrer, ¿no? Y ahora no sabía cómo regresar. Pero prefería seguir comiendo la comida de los cerdos que volver a... Antes que volver y pedir disculpas y decir, Padre, aquí estoy, ¿no? Mira. Pero al final, él volvió por el mismo camino que salió y regresó tomando a los padres, esta ilustración, ¿no? Luz, tal vez para también llevarlo a esto un asunto muy práctico para nuestros oyentes, ¿no? No sé, alguna vez se me ocurrió a mí pensar en una modificación de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y la modificación más o menos sería así. El hijo se cansa de la comida de los cerdos y entonces dice, no, se aguanta y vuelve al padre, y el padre lo recibe, ¿no? Y hace fiesta. La siguiente semana el hijo vuelve para la comida de los cerdos. Y otra vez dice, no, estoy mal aquí en la comida de los cerdos, voy a mi padre. Y entonces el padre lo recibe. Y luego al día siguiente, no, voy a la comida de los cerdos. Y otra vez come comida de los cerdos, y después dice, no, esto está feo, vuelvo a la comida. Dime, ¿eso podemos vivirlo para siempre? ¿Estaría bien la parábola? ¿Sería una modificación muy herética? ¿Cómo ves? No, yo creo que... No, pero aunque parezca broma, eso pasa. Yo conocí tenía un vecino que vivía al frente de mi casa. Él era también cristiano evangélico.
Y él desde que yo tenía uso de razón, él siempre estaba ebrio, siempre. Y un día lo veo cambiado, ¿no? Llegó así todo vestido formalmente, ¿no? Ya no estaba ebrio. Y yo me acerco y le pregunto, vecino, qué bueno verlo, le digo, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Por qué está cambiado? Y dice, ahora he conocido a Cristo, ¿no? Ahora sé la verdad y estoy yendo a una iglesia. Y Cristo me ha cambiado. Y yo, qué bueno, le digo, lo felicito. Para eso yo ya era cristiana adventista, ¿no? Qué bueno, le digo, lo felicito por esa decisión que ha tomado, ¿no? Pero como usted dice, ¿no? Pasaron 2 semanas y lo vuelvo a ver en la condición anterior. Y me acerco, ¿no? Nuevamente digo, vecino, ¿qué le pasó? Le digo, ¿no? ¿Por qué volvió, ¿no? a la vida anterior? Me dice, no, me dice, ¿no? Yo simplemente he cometido un error, pero mañana voy a ir a mi iglesia, voy a pedir perdón y voy a volver otra vez a la iglesia. No te preocupes, me dice. Pero esa situación se volvió constante, ¿no? Así como usted presenta el caso, ¿no? Y ya no era que cada semana, ya no era un error, sino que cada semana él hacía lo mismo, ¿no? Hasta que nuevamente, lamentablemente, volvió al camino antiguo, ¿no? Que era el alcoholismo, y así también perdió la vida, ¿no? Pero hay personas que a veces creen que juegan, exacto, juegan con el pecado y piensan que con esto se puede, ¿no? Se puede vivir así. Pero nosotros sabemos que al final, pues, no es así. Tarde o temprano, el pecado, la comida de los cerdos te va a dar una infección. Te va a dar una infección y hasta ahí nada más. No vas a poder. El pecado mata, ¿no? El pecado mata. Al final nos mata, ya sea físicamente, psicológicamente, nos mata. Antes de pasar a una pausa, Luz, en un minuto, en el Nuevo Testamento hay algo similar. El Señor Jesús habla de alguna cosa en la que también nos muestra de que Él dice, yo ya hice todo, estoy haciendo todo por ustedes. ¿Hay algo que Él retoma en el Nuevo Testamento para ilustrarnos así o no? Sí, a ver, vamos a leer Mateo. Mateo 21, creo que la lección ahí lo menciona, los versículos 33. Sí, que nos dice, oíd otra parábola. Un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos y a uno lo hirieron, y al otro lo mataron, y al otro lo apedrearon, ¿no? Y el dueño envió otros siervos en mayor número que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos, ¿no? Bueno, esta parábola todavía continúa un poquito más, pero en sí encontramos aquí el fondo, ¿no? Que el dueño quiso hacer lo bueno por estas personas. Les dio la oportunidad de que ellos trabajaran sus tierras, lo labraran, y también para que ellos pudieran tener, ¿verdad?, sustento, ¿no? Edificó una torre, hizo todo para que ellos tuvieran un lugar bonito, un lugar cómodo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el tiempo de que ellos rindieran cuentas, de que ellos, ¿verdad?, presentaran, ¿no?, lo que hicieron ante el dueño, hicieron lo malo, ¿no? Mataron primero a sus siervos, luego, ¿verdad?, también se portaron mal con el hijo, o sea, hubo una mala retribución. Acaban matando al hijo también, ¿no? Sí, también lo acaban matando, entonces hubo una mala retribución, ¿no? A veces, humanamente, ¿no?, cuando uno quiere hacer lo bueno, pues esa vieja naturaleza, ¿no?, a veces puede más que uno si es que no está de acuerdo o si uno no está completamente en comunión con Dios, ¿no? Bueno, qué terrible situación, queridos amigos, qué terrible situación. Dios hace todo, ¿no? Y en esta parábola también nos dice, incluso el Hijo lo envió, pero el ser humano acabó matando al Hijo. Y así hacemos a veces nosotros le damos la espalda a Dios, a veces nos apartamos de Dios, a veces no de forma literal, pero en nuestra mente volvemos a crucificar a Cristo, como dice el libro de Hebreos, y para nosotros no hay más salvación, no queremos saber nada de Dios, no hablamos de... Y hay gente así en este mundo. Con seguridad ese no es tu caso, porque tú estás escuchando el programa, pero ora y acércate a quienes todavía tal vez pueden escucharnos
y pueden de alguna manera abrir su mente y su corazón a este Salvador que murió por nosotros y que está haciendo ahora, que hizo en el pasado y que seguirá haciendo lo imposible para que un día gocemos de la salvación. Quédate con nosotros un instante, volvemos enseguida para la última parte de tu programa. De redacción, en fin, muchas cosas que van a hacer que tu experiencia aquí en la UPU sea enriquecedora y sobre todo te prepara para el mercado laboral. Fora de la universidad llegamos a hacer un trabajo misionero, a donde estuvimos con niños de un colegio y yo pude enseñar portugués para estos niños. Y los estudiantes de Ciencias de la Comunicación eran los responsables por cubrir el evento, haciendo fotos, videos y ediciones. Si tú quieres ser la voz que lleve el mensaje y inspire a las demás personas y que haga la diferencia, este es el lugar perfecto para que tú puedas empezar. Ven y estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. Gracias amigos queridos por seguir con nosotros. Este es su programa Diálogo Abierto. Si te estás uniendo en este momento, bienvenido al programa. Estamos acá con la maestra Luz hablando sobre qué es lo que Dios podría haber hecho más, ¿no? ¿Qué más podría hacer yo? Dice el Señor, ya hice todo lo que tengo que hacer. Juzguen ustedes, miren, he hecho mucho. En realidad no mucho, he hecho todo, ¿no? He hecho todo lo que tenía que hacer para que ustedes sean salvos. Bueno, en este tema de qué es lo que Dios hace, ¿no? También viene el tema de limpiar el nombre de Dios, porque Dios también está en juego acá. Eso se llama la vindicación del carácter de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que la Biblia habla? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a este tema tan especial sobre la vindicación del carácter de Dios, Luz? Sí. Bueno, en la Biblia encontramos también muchos textos, ¿no? Donde nos muestra a un Dios veraz, a un Dios que no miente, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 3:4, capítulo 3, versículo 4, nos dice, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado, ¿no? O sea, aquí enfatiza, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Dice que Dios es siempre veraz, ¿no? Entonces encontramos que aquí Pablo pues enfatiza, ¿no? Al momento también de él dar este mensaje, ¿no? De que Dios no miente, de lo que Dios promete, Él lo cumple, ¿no? Que lo que Dios dice, lo hace, ¿no? Y eso es algo que lo hemos visto, ¿no? Hasta aquí. Dios nunca ha dejado solo a sus hijos. Dios siempre se ha preocupado por sus hijos, ¿no? Él está pendiente de nosotros. Él es quien está en todo momento, ¿no? A nuestro lado, ¿no?
Cuando el pecado entró, Él simplemente no dijo, no, ya no me sirven más o ya no los quiero más, sino que Él, al contrario, nos dio la oportunidad de poder reivindicarnos, ¿no? Entonces, el que mete pues esas ideas, ¿no?, de que Dios es un mentiroso, de que Dios es un déspota, un tirano, sabemos muy bien que es Satanás, porque desde el inicio Él lo hizo, desde el cielo, ¿no? Bueno, todas las decisiones de Dios, por lo visto, son justas, perfectas, amorosas, ¿no es cierto? Exacto. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero justamente la acusación del enemigo de Dios es de que Dios no hace las cosas justas, perfectas, amorosas, que Él es tirano, que sus leyes no se pueden obedecer, que en realidad Él dice amar pero no ama, ¿no? Esa es la acusación. En algún momento se va a demostrar de que Dios en realidad es justo y perfecto, como tú leíste. Claro, y ya se ha demostrado. O sea, si nosotros vemos, ya se ha demostrado, o sea, en la palabra encontramos, ¿no?, de que Dios ya cuando Cristo murió en la cruz, ¿no?, cuando Él dio su propia vida por nosotros, nos está demostrando de que Dios es un Dios justo, misericordioso, amoroso, ¿no?, de que Él nos ama tanto que no le importó sacrificarse por nosotros, ¿no? Y Satanás sabe muy bien, ¿no?, sabe muy bien que todo lo que Él pueda decir, pues no es verdad. Él usa desde el principio la mentira, el engaño, para poder pues confundir nuestras mentes, ¿no?, para poder confundir a los hijos y a las hijas de Dios, ¿no? Pero al final sabemos que pues la verdad será pues presentada, ¿no? En Apocalipsis 15:3, ¿no?, nos dice la palabra, ¿no? Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones, ¿no? En ese momento, cuando el tiempo de Satanás haya llegado ya a su fin, ¿no?, y cuando las cortinas pues sean abiertas y el mundo entero vea, ¿no?, en gloria y majestad al Hijo de Dios, ¿no?, bajando por las nubes de los cielos, entenderán realmente, ¿no?, aquellos que estuvieron equivocados, que no debieron creer en esas mentiras, ¿no?, que realmente, ¿no?, debieron creer en el mensaje que Dios les traía, que debieron creer, ¿verdad?, en las promesas que Dios les dio, ¿no? Y deberíamos, ¿verdad?, creer en todo lo que Él hizo por nosotros, ¿no?, sin dudar. Ahora es interesante ver que justo ese momento es un momento que está todavía en el futuro, ¿no? Exacto. Ahorita tal vez están cegados todavía, pero en el futuro estas personas reconocerán que Dios fue bueno, que Dios fue justo. Exacto. Por lo que Él hizo y también seguramente por lo que Él le hizo con ellos mientras vivían. Porque ahora Dios todavía está haciendo cosas, ¿no? Sí. Ahora Dios todavía está tratando de salvarme a mí, está tratando de llevarme a sus pies, y entonces de alguna manera, si yo no consigo alcanzar la salvación, no va a ser por culpa de Dios, sino va a ser porque yo no tomé la decisión correcta. Exacto, ¿no? Nuevamente el tema del libre albedrío, ¿no? O sea, no es que Dios te va a forzar, no es que Dios me va a sentar acá, me va a amarrar y me va a decir: de aquí no te mueves, ¿no? Te quedas aquí sentada haciendo las cosas que yo te voy a ordenar. O sea, ese no es Por otro Dios. lado, en la Biblia, Luz, tal vez en estos minutos que nos quedan, porque ya estamos casi cerrando el programa, se habla de que existen libros, ¿no? Donde se registran cosas. El libro de Daniel también dice que los libros son abiertos y entonces empieza un juicio. Esos libros, ¿qué sentido o por qué existen? Para grabar, para anotar, ¿qué cosas? ¿Cuál sería la razón por la cual? Porque 1 Corintios 7 también dice que nosotros incluso vamos a juzgar a los ángeles, ¿no? Entonces, ¿para qué el ser humano tiene que juzgar a los ángeles? ¿Por qué el ser humano tiene que abrir los libros, leer los libros? ¿Cuál es la razón? Dios no sería mejor que diga: bueno, tú te salvas, el otro se pierde, y no queda ningún registro de nada para que nadie sepa por qué uno se salvó y por qué el otro se perdió. ¿Por qué Dios tiene estos registros? ¿Por qué se hace este juicio también? Bueno, es porque Dios, como dice, ¿no?, es un Dios de justicia, es un Dios justo, ¿no? Y Él espera que nosotros también, en nuestra condición,
cuando estemos allá en el cielo, también podamos ¿no? darnos cuenta de que la vida que vamos a llevar allá va a ser una vida diferente, ¿no? En la cual nosotros, como Él nos promete, ¿no? Vamos a ser también tal y cuales, ¿no? Como los ángeles, vamos a tener también una condición, ¿no? Semejante a la que en el cielo. Te voy a poner en una situación muy complicada, Luz, ¿no? Yo no sé si tú tienes a la mamita viva. Sí, está viva. ¿Tu mamita es cristiana? Mi mamá es cristiana, pero no adventista. No adventista. Bueno, ahí está medio difícil hacerte la pregunta. Yo tengo una mamá que ya falleció justo este año, hace unos meses atrás, ¿no? Que fue cristiana desde niña, adventista, me trajo a los pies del Señor. Ella ha influido mucho en mi vida, ¿no? Ha marcado mi vida de forma muy significativa. Si tu mamá fuese así, algo así, y de repente tú llegas al cielo y yo llego al cielo, ¿no? Y no encuentro allá a mi mamá. Pero mi mamá era una buena persona, ¿no? ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías tú? No sé, ¿quién sería el cristiano, el mejor cristiano para ti en tu mente, que ha impactado en tu vida y que ahora ya descansa en el Señor? No sé quién será esa persona, pero ¿qué pasaría si tú estás seguro de encontrarte con esa persona ya, un abuelito, no sé, y resulta que no la encuentras? ¿Será que Dios fue justo si tú lo conoces tan bien y tú estabas seguro de que iba a ir? Sí, pero sabemos muy bien también que la palabra nos dice que en el cielo habrán sorpresas, ¿no? O sea, gente que aparentemente a la vista del hombre llevaba una vida pues de acuerdo a los principios de Dios, pero que cuando nadie los veía tenían, ¿no? Una doble vida, una doble moral. Entonces, lamentablemente eso es algo que nosotros no podemos, ¿no? Ver en las personas. O por lo menos no verlo ahora. No verlo ahora, ¿no? Ya pero lo vamos a ver un día. Un día, porque como dice la palabra, todo va a pasar, ¿no? Todas nuestras vidas, por eso están registradas, ¿no? No sé si será así como una película, como muchos dicen, ¿no? Que va a pasar toda tu vida así como una película y tú vas a ver todo lo bueno y lo malo que has hecho. Pero como Dios lo hará, todavía es un misterio, pero de hecho que Él va a presentar todo. Pero va a pasar también nuestra vida, Luz, pero también va a pasar la vida de las otras personas. Claro. Porque si yo llego al cielo y no está mi mamá allá, la gran pregunta va a ser, ¿por qué no vino? Exacto. Y yo voy a tener que decir al Señor, y el Señor va a decir, mira, anda a los registros, están los libros ahí, mira, yo he sido justo, tu mami no vino y tú quieres saber por qué, ahí está, es justo. No he sido injusto. Exacto. ¿No? Los ángeles, ¿por qué se perdieron? Anda a los libros. ¿Por qué me pongo en el caso de Esteban, ¿no? Llega allá y resulta que lo ve a Pablo y dice, pero caramba, Pablo acá, ¿no? ¿Qué hace acá? ¿Por qué vino Pablo? Anda a los registros. Sí. Ahí está. O sea, creo que este hecho es importante. Como tú decías hace un rato, la vindicación del carácter de Dios, este hecho de limpiar el nombre de Dios, este hecho de decir que Dios es justo, es bueno y comprobar que Dios es justo y es bueno, se demuestra de forma muy visible allá en la cruz con la acción del Señor Jesús. Pero déjame leer lo que dice acá la lección de Escuela Sabática de forma literal. Dice, Dios resulta vindicado en la cruz. Y luego dice, y a través de todo el plan de redención. O sea, no solamente en la cruz, sino todo el plan de redención. Y luego dice, en el juicio previo al advenimiento. O sea, en el juicio que da de 1844 para adelante. Y luego dice, Dios es vindicado ante el universo. Y la otra parte que me llama la atención de esto, que creo que es muy bíblico y es importante, es que al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto, y lo pone en futuro el autor, dice, Él quedará vindicado ante toda la creación inteligente. Parece que la vindicación del carácter de Dios tiene que ver con un proceso largo y no es el resultado de una sola acción, sino el resultado de varias acciones de Dios a través de la historia de la salvación. Y eso me llamó mucho la atención, Luz, ¿no? Bueno, ya estamos cerrando, Luz, nuestro estudio de la palabra de Dios.
Yo quisiera que te dirijas a nuestra audiencia y tal vez de forma práctica les digas a ellos qué implica este hecho de que Dios dice, mira, yo ya hice todo, ya he hecho todo, ¿qué más voy a hacer? Llegará el día en el que tú vas a comprobar, vas a vindicar mi nombre, tú vas a poder decir, sabes, sí Señor, realmente tú lo hiciste todo. Vas a poder decir, realmente tú fuiste justo, Señor. Va a llegar el día en el que vas a poder comprobar eso. Yo ya he hecho todo para que el ser humano sea salvo. Pero a veces el ser humano no acepta eso. ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando para cerrar el programa? Bueno, yo sé que a veces es difícil, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Elegir entre servir al Señor o seguir mis propios caminos, ¿no? Pero sabemos muy bien que Dios, como dice la lección, ya lo ha hecho todo por nosotros. Ya dio su propia vida, derramó su sangre, ¿no? Soportó dolor por nosotros, ¿no? Pero ahora está en nuestras manos el aceptar ese sacrificio que Él hizo. Está en nuestras manos el aceptar ese don, ese regalo que Él nos está dando, ¿no? De la salvación y la vida eterna. Sabemos muy bien que el enemigo de Dios estará siempre, ¿no? Ahí, tratando de buscar oportunidad de hacernos caer, oportunidad de confundirnos, oportunidad de decirte, mira, Dios es mentiroso, ¿no? Dios es malo, ¿no? Mira las guerras que están a tu alrededor, mira el hambre que están pasando esta gente, mira por qué se murió tal persona si tú le orabas a Dios, ¿no? Mira por qué hay tanto dolor en el mundo, ¿no? Tu Dios es malo, tu Dios no es justo, tu Dios no es misericordioso. Pero nosotros sabemos muy bien que todo lo malo que pasa en este mundo no es por mano de Dios, porque Dios nunca quiso que nosotros pasáramos por ninguna de estas cosas, ¿no? Él siempre quiso darnos lo mejor desde el principio, ¿no? Por eso es que cuando nos creó, Él nos creó perfectos, nos creó, ¿verdad?, con amor. Él se tomó el tiempo de diseñarnos de tal manera que todo fuera perfecto para nosotros. Pero es el enemigo de Dios quien, hoy en día, distorsiona esa imagen de Dios en nosotros. No permitamos que Él siga, ¿verdad?, haciendo de las suyas en nuestras vidas. No le demos cabida. El Señor nos ama tanto, dice, con amor eterno te he amado, ¿no? El Señor nos ama tanto que Él está haciendo lo necesario, ahora desde el santuario, está haciendo lo necesario, intercediendo por nosotros para que podamos obtener la salvación y la vida eterna, ¿no? Que el Señor nos ayude cada día a poder tomar estas promesas en nuestras vidas, hacerlas nuestras y no dejar que el enemigo te engañe. No le des ni un solo pedacito de tu mente ni de tu corazón para que Él te engañe. Gracias, Luz. Muchas gracias. Queridos amigos, vamos a orar para cerrar nuestro programa. Acompáñanos, por favor. Padre querido, gracias por darnos este tiempo de reflexión en tu palabra. Gracias por estar con nosotros aquí mediante la presencia del Santo Espíritu y gracias por acompañar a nuestros oyentes donde ellos se encuentren también. Queremos pedirte que por favor nos des claridad para ver todo lo que tú hiciste, lo que estás haciendo e incluso lo que harás para que nosotros alcancemos la salvación. Y permite, Señor, que un día podamos llegar al cielo para poder comprobar cuán justo y amoroso fueron tus juicios y por qué algunos tuvieron que perderse y otros tuvieron que salvarse. Señor, quédate con nosotros, quédate con nuestros amigos, sé con todos nosotros en cada momento de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos Señor. amigos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Este fue su programa Diálogo Abierto.